Bueno, bienvenidos a la segunda sesión de cuarto de la ESO. Vamos a seguir con el tema de trigonometría. Es uno de los temas más importantes del curso, así que es importante que tengamos las cosas claras. Particularmente lo que vamos a ver hoy es extremadamente importante. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Esto que vamos a ver tiene dos vertientes muy importantes. La primera os va a permitir calcular cualquier triángulo con el mínimo de información. Luego, desde el punto de vista técnico, es fundamental para todo, desde la vida cotidiana hasta ingeniería, arquitectura, lo que sea. Pero aparte, se van a introducir unas ideas que son seno, coseno y tangente, que tienen luego una importancia muy grande en sí mismas, como lo que se llama funciones. En teoría de funciones son, después de los polinomios, básicamente las funciones más importantes que hay. Entonces, las ideas que aparecen hoy os van a acompañar mucho tiempo si queréis hacer cosas de ciencias. Tenemos que estar entonces atentos y despiertos, ¿vale? Como siempre, dudas al correo o comentarios en el blog. Y por favor, comentad entre los compañeros, ¿vale? Haced correr la voz de que se está colgando estas clases, para que no se las pierdan. No todo el mundo anotaría el blog, me imagino, así que por favor, comentadlo. Bueno, teníamos ejercicios pendientes, ¿vale? Son ejercicios muy fáciles, pero vamos a hacerlos. De la página 136 teníamos unos ejercicios muy tontos que eran el 1, que era pasar de grados a radianes, ¿no? El primero, el A, era 180 grados a radianes. Automáticamente sabéis que esto es pi, no hay que hacer ninguna tontería más, ¿vale? La clave siempre al pasar de grados a radianes es esto, 180 grados equivalen a pi. Entonces podéis hacer esto con una regla de 3, pero vamos a intentar ir un poquito más rápido. Cuando uno hace unas cuantas conversiones, al final ya no hace una regla de 3 para cada una. Por ejemplo, 540 grados. Vamos a ver. Si para pasar de radianes a grados, yo digo pi, lo cambio por 180, ¿vale? 2pi es 2 por 180, 3pi es 3 por 180. Básicamente, cuando yo paso de radianes a grados, multiplico por 180, ¿no? Ahí donde pone pi. Entonces, para pasar de grados a radianes, lo que hago es dividir por 180. Es lo mismo que hacer la regla de 3, pero un poquito más rápido. Divido por 180 y pongo un pi. Al igual que antes quitaba el pi y multiplicaba por 180, ahora pongo pi y quito el 180, ¿no? Obviamente os podéis llevar los ceros arriba y abajo y podéis simplificar tranquilamente por 6, ¿no? Entonces os queda 3pi. El C, 1080 grados. Pues lo mismo, divido por 180, 1080 entre 180 y multiplico por pi, ¿no? Os podéis llevar el 0 y rápidamente esta división es claramente exacta y da 6pi. Ups. Perdón, me he saltado 1, ¿verdad? Me he saltado el C, que es igual de fácil. Entonces vamos a poner aquí la D, aunque sea una tontería. D, perdón. Complicado mantenerse en la pantalla mientras uno hace esto. 540 grados, 900 grados era C. 900 grados. Pues lo mismo, 900 entre 180 y pongo un pi, ¿no? Bom, bom. Y obviamente esto es 5pi. Todo ya en radianes, ¿vale? Radianes, radianes, radianes. Bien. A, B, C, D. L. 1440 grados. Pues lo mismo. Divido por 180 y pongo un pi. Multiplico por pi. 1440. Podéis llevaros directamente el 0, estos son muy sencillos. Y ahora 144 entre 18 es exacto y da 8. Luego 8pi radianes. El 2. Básicamente la misma idea, pero al revés, ¿no? 7pi en radianes. Pues 7 por, donde pone pi, quito el pi, pongo 180. Que es 7 por 0, 0, ¿vale? Y 7 por 18. 1260 grados. El B. Ya es muy fácil, ¿no? Pi partido por 6. Pues esto es 180 partido por 6, que obviamente es
30 grados. Este era un ángulo notable, hay que recordarlo, ¿de acuerdo? No lo olvidéis. Pi partido por 2 es 90 grados, pi partido por 4 es 45, pi partido por 6 es 30 y pi partido por 3 es 60 grados. Muy bien, 3 pi partido por 4, pues 3 por 180 entre 4. Por 180 entre 4 en grados. Y esto da 135, ¿vale? Hacéis la multiplicación, la división y son 135 grados muy fácilmente, ¿de acuerdo? Porque 180 entre 4 es 45, 3 por 45, 135. Muy bien, de la página 148 teníamos pendientes el 39. Bueno, 39 era pasar de grados a radianes. Entonces, otra vez lo mismo. 1800 grados. ¿Qué es lo que hago? 1800 lo divido entre 180 y lo multiplico por pi. Si no entendéis bien lo que se está haciendo aquí es muy fácil, ¿vale? 180 son pi, 1800 son x, ¿no? Entonces, ¿quién es x? Pues 1800 por pi entre 180. 1800 por pi entre 180, ¿de acuerdo? Os podéis llevar el 0 fuera y os queda 10 pi, obviamente, ¿verdad? Porque os podéis llevar el 18 también. Esto en radianes. B. 1260, pues más de lo mismo, ¿de acuerdo? 1260 grados, divido por 180, multiplico por pi. Obviamente eso es 16, perdón, 7 pi. El C, pues lo mismo, 2880 en grados. ¿Qué hacéis? 180, 2, 8, 8, 0 y atizo un pi por aquí, ¿de acuerdo? Esto sí que es 16 pi. Cálculo muy directo, lleváis el 0, ¿vale? Y hacéis 288 entre 18. El D, 720 grados. 720 grados es un ángulo notable también porque son dos vueltas. 720 entre 180 multiplicado por pi. 4 pi, es decir, dos vueltas, ¿no? 2 pi más 2 pi. El 40. Una vez más, es muy parecido a los de la otra página. Vuelta a lo mismo. ¿Quién es pi? Pi es directamente, en radianes, 180 grados. B. Y 4pi. Pues lo acabamos de hacer, ¿no? 4pi en radianes. Voy a obviar el radianes de momento, ¿vale? Es 4 por 180, que son 720 grados. Si os fijáis, están haciéndonos preguntas un poco a la inversa, ¿vale? Esto de aquí es esto de aquí, y este de aquí es este de aquí. Vale. C. 2pi. 2pi, por supuesto, son 2 por 180, 360 grados. Es uno que tienes que conocer siempre, ¿de acuerdo? Es automático. D. 3pi. Vuelta y media. Eso también lo hicimos por ahí atrás, en el B del primer ejercicio. Pues 3 por 180, ¿verdad? Y eso daba 540 grados, si os acordáis. Esto estaba hecho aquí, al revés. Bueno, vamos a por el 41. Página nueva, 41. 41 es el único que es un poquito interesante y no es que sea nada del otro mundo, pero por lo menos hay que simplificar un poco. 45 grados, pasar las radianes. Muy bien, ¿qué es lo que hago? 45 lo divido entre 180 y lo multiplico por pi. Y ahora, puedo dividir por 9 arriba y abajo. Pero también puedo dividir por 5 arriba y abajo. 45 grados es pi partido por 4,
cosa que uno debería saber. Fijaos que como estoy trabajando con números irracionales y con cantidades exactas, no me dedico a aproximar con decimales, ¿de acuerdo? Simplifico las fracciones hasta llegar a algo irreducible. Pi no se va a simplificar con nadie porque no es un número entero. 30 grados. 30 grados todo el mundo sabe que es pi partido por 6, pero vamos a hacerlo, ¿vale? 30 entre 180 multiplicado por pi. Fuera, fuera. Y esto es 3 partido por 18 pi. Y si simplificáis entre 3, es 1 pi, que por supuesto es pi, partido por 6. C. 120 grados, pues lo mismo. 120 grados es 120 entre 180 multiplicado por pi, fuera, fuera. Y ahora podéis dividir entre 6, ¿verdad? Es 2 pi partido por 3, en radianes, ¿vale? Y el D. 150 grados. 150 partido por 180 por pi, fuera y fuera. Y ahora se puede dividir por 3, ¿verdad? 15 entre 3, 5. Y 18 entre 3, 6. Ya está. 5 pi partido por 6 radianes. Entonces fijaos que los radianes siempre se dejan en términos de pi. Y pi puede parecer como un número muy misterioso y muy racional, pero cuando uno piensa en ángulos, pi es media vuelta. Luego esto es la cuarta parte de una media vuelta. Pi partido por 4, ¿qué es? Si media vuelta es 180 grados, esto es pi. Pi partido por 4, ¿qué es? Pi partido por 2, otra vez dividido por 2. Pi partido por 4 es esto. Luego fijaos que los radianes son muy intuitivos, ¿de acuerdo? Solo hay que acordarse de que pi es media vuelta. ¿Qué es pi partido por 6? Pi partido por 6 es coger media vuelta, pi radianes, y romperlo en 6 trozos. Es decir, primero lo rompo, digamos, en 3 trozos. Tengo aquí 3 trozos, ¿no? 1, 2 y 3, más o menos, ¿vale? 1, 2 y 3. Ups, bueno. Y ahora lo vuelvo a romper en otros 2, ¿no? La sexta parte, por aquí. Unos 30 grados, ¿de acuerdo? Esto es pi partido por 6. Lo mismo con los demás ángulos, ¿vale? 2pi partido por 3, ¿qué es? 2pi partido por 3. 2pi es una vuelta entera, luego esto es la tercera parte de una vuelta entera, ¿no? Luego entonces, si yo tengo una vuelta entera, cojo y me imagino una vuelta entera. Esto es toda una vuelta, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es una vuelta entera que son 2pi. Luego esto es la tercera parte de 2pi. Es decir, me imagino esto roto en 3 partes como un triángulo equilátero, ¿vale? 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios. Me imagino que esto está hecho en 3 partes. Una parte, otra parte y otra parte, ¿vale? Entonces 120 grados más o menos es la primera parte, ¿de acuerdo? Es esto de aquí. La tercera parte de una vuelta completa. Esto es 2pi partido por 3. 5 sextos de pi, que son las 5 sextas partes de media vuelta. Es muy parecido a este de aquí, vamos a hacer este bien, ¿de acuerdo? Tengo media vuelta. Ahora rompemos la media vuelta en 3 trozos iguales, que es un poco difícil así hacerlo intuitivamente, ¿vale? 3 trozos iguales. Vamos a hacer esto bien, ¿de acuerdo? Más o menos en 3 trozos, Esto es más fácil imaginarlo que hacerlo, 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces esto lo podemos romper ahora en 6 trozos, ¿no? Cada uno de estos a la mitad. Tal, tal, tal. Si esto se hace bien, por supuesto, los trozos son iguales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues entonces 5 sextos de pi es todo esto. Entonces, es simpático el tío. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, simplemente cuando uno piensa en ángulos de radianes es romper medias vueltas o, si queréis, vueltas completas, ¿vale? Trozos de media vuelta. Muy fácil de imaginar. Bueno, vamos a por material nuevo. Bien. Entonces, razones trigonométricas. Perdón. De un ángulo agudo.
Y esto lo tenéis, y es muy importante, en la página 137. Bien, entonces, imaginaos que tenéis un triángulo. Triángulo rectángulo. Vamos a trabajar con triángulos rectángulos porque los triángulos rectángulos son los triángulos con los que funciona Pitágoras, pero también por otro motivo, y es que los triángulos rectángulos son los triángulos con los que uno puede analizar cualquier otro triángulo, porque no lo olvidéis, ¿eh? Si yo tengo un triángulo cualquiera, sea el que sea, un triángulo como este, ¿eh? Para medirlo basta con que mida sus mitades, y las mitades son triángulos rectángulos, ¿eh? Luego, si yo sé medir un triángulo rectángulo, puedo medir cualquier triángulo. Ojo, si el triángulo tiene un ángulo obtuso, también podéis hacer triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Porque lo que yo hago es bajar por la altura, por aquí. Entonces tengo un triángulo rectángulo, que es este de aquí, y otro triángulo rectángulo, que es este grande de aquí. Si puedo medir estos dos, puedo medir todos los lados del triángulo, este tan raro. O directamente lo que podríais hacer es, lo aparto por aquí, y ya tengo dos mitades rectángulas, ¿de acuerdo? Luego, cualquier triángulo se puede analizar en base a triángulos rectángulos. Luego, la primera idea es, si yo sé medir un triángulo rectángulo, puedo medir cualquier otro triángulo, ¿de acuerdo? Y esto es una idea clave. Si sé medir triángulos, puedo medir cualquier triángulo. Luego vamos a medir triángulos rectángulos. Y ahora la cuestión es medirlos con el mínimo de información. Entonces vamos a revisar primero lo que sabemos y luego vamos a por lo que no sabemos. Bueno, entonces, antes que nada, pongamos nombres a las cosas. Siempre que tengáis un triángulo rectángulo, no olvidéis que la clave es que hay un ángulo recto. Este ángulo es de 90 grados. Luego este ángulo es conocido y es un ángulo especial. Ahora, en un triángulo, las relaciones entre los ángulos y las relaciones entre los lados son idénticas. Eso quiere decir que si este ángulo es el más grande, el lado que tiene enfrente es el más grande. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, yo aquí tengo tres ángulos. Este que lo conozco, este de aquí que no lo conozco, puede ser cualquier cosa, y este de aquí que tampoco lo conozco, luego vamos a poner el nombre. Alfa y beta. ¿Vale? Para los ángulos en general, letras griegas. No lo olvidéis, las letras griegas, las primeras son alfa en minúscula, beta, gamma, ¿vale? Delta, epsilon, etc. A, B, G, D, E, ¿vale? Los griegos, la C es una K, ¿vale? Entonces, A, B, C, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, tengo un ángulo que conozco que es de 90 y otros dos que no conozco. Si os acordáis, en un triángulo siempre se cumple que la suma de los tres ángulos son 180 grados, o pi radianes, ¿verdad? Vamos a trabajar en grados de momento solo por vuestra conveniencia, ¿vale? Muy bien. Ahora vosotros sabéis que el tercer ángulo que tenemos aquí son 90 grados, ¿verdad? Entonces, alfa más beta más el ángulo que conocemos son 180. Pero entonces podéis por lo menos pasar este de aquí para acá y dejar alfa y beta solos, ¿verdad? Entonces en un triángulo rectángulo conocéis uno que son 90 y los otros dos sabéis que ambos suman 90 grados, ¿verdad? Esto lo que os quiere decir es que alfa y beta son lo que se dice complementarios, ¿vale? Los dos ángulos alfa y beta son complementarios. Dos ángulos que suman 90 se llaman complementarios. Dos ángulos que suman 180 se llamaban suplementarios, ¿verdad? Visualmente, ¿qué quiere decir que dos ángulos sean complementarios?
Fijaos, es muy fácil de ver. 90 grados es una vertical. Pum, pum. ¿De acuerdo? Aquí, ahora lo borro, hay 90 grados. ¿Sí? Esos son 90 grados. Luego imaginaos que pintamos el ángulo alfa. Imaginaos que este de aquí es alfa. ¿Quién es beta? Pues lo que me falta para llegar hacia 90 grados. Dos ángulos son complementarios cuando uno y otro se complementan para dar 90 grados. ¿De acuerdo? Luego si el de abajo es alfa, el que me falta para llegar a 90 es beta. Fijaos que eso quiere decir una cosa muy importante. Si alfa y beta suman 90 grados, quiere decir que alfa y beta, los dos, son más pequeños que 90. Luego de estos tres ángulos, en un triángulo rectángulo, este de aquí siempre es el mayor. Y estos dos son más pequeños. ¿De acuerdo? A propósito, que estos dos sumen 90 no quiere decir que cada uno sea 45, ¿eh? Puede ser que este sea 10 y este 80, o 60 y 30, o cosas por el estilo, ¿eh? Bueno, entonces, si estos dos ángulos son más pequeños, quiere decir que los lados que abarcan, alfa abarca este lado, ¿no? Este ángulo abarca este lado. Y este ángulo abarca este lado, ¿verdad? Y el ángulo grande abarca este lado. Entonces, si este es el ángulo más grande en un triángulo, el lado que abarca es el lado más grande. Y estos dos lados son necesariamente más pequeños que el que es abarcado por el de 90. Entonces se dice que en un triángulo rectángulo, el ángulo que está enfrente, el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados es el lado mayor, ¿vale? Y se conoce como hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande. Y ahora los otros dos se llaman catetos. Bien. Todo esto lo habíamos visto realmente a la hora de geometría plana, pero es interesante recordarlo, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Entonces. Ups, perdón. Fuera. Fuera. Y fuera. Fuera tú también. Vale. Bueno, entonces vamos a poner nombre a las cosas. En un triángulo rectángulo, entonces, no tiene sentido ponerle a este el nombre gamma, ¿vale? Estos son alfa y beta. Si este es alfa, entonces el lado que está enfrente es el lado A. Y si este es beta, tienes que hacer un buen convenio de nombres, ¿vale? Porque si no, luego nos hacemos un lío. Por supuesto, entonces, este es el lado que falta, que es C. Luego la hipotenusa siempre la llamamos C. ¿Los vértices quiénes son? Los mismos que los ángulos, pero en mayúscula. Bueno. Entonces, por ser el triángulo rectángulo, sabemos que se cumple otra relación. Que cateto cuadrado más cateto cuadrado es hipotenusa cuadrado. Entonces, hasta ahora, y simplemente por haber hecho primero de ESO, sobre un triángulo rectángulo, hay dos cosas que una persona siempre sabe, que son estas dos que están destacadas aquí. Son muy importantes. Primero, en un triángulo rectángulo, si conocéis un ángulo, automáticamente conocéis el otro, porque los dos tienen que sumar 90. Si este es 10, este es 80. Si este es 20, este es 70. ¿De acuerdo? Luego, en un triángulo rectángulo, conocer uno de los ángulos pequeños es conocer los tres. Y conocer los tres es conocer la forma del triángulo, porque los ángulos determinan la forma del triángulo. ¿De acuerdo? Bien. Y aparte tenéis Pitágoras. ¿Qué os dice Pitágoras? Que si conocéis un lado y otro lado, podéis despejar el que os falta, metiéndolos aquí. ¿Vale? Si este es 3 y este es 4, este de aquí es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y así sucesivamente. Luego, si os fijáis, lo que sabemos es, si conozco alfa o beta, un ángulo, conozco los tres ángulos. Y si conozco dos lados, conozco todas las medidas.
Y hemos hecho montones de problemas como estos, a lo largo de los años. Si os da un ángulo, determináis los demás, o si os dan dos lados, determináis el lado que falta. Ahora, queda un pequeño problema por resolver, que es un problema muy práctico, que es el siguiente. Vamos a ver, ¿qué pasa si me dan un triángulo rectángulo, como este, y en vez de darme dos lados, este triángulo rectángulo, ¿vale? Me dicen, mira, esto de aquí son 20 grados. Y esto de aquí son 6 metros. ¿Cuánto mide esto? ¿Y cuánto mide esto? Y ahora, una cosa está clara. El ángulo que hay aquí lo conozco, porque son 70 grados, su complementario, el complementario de 20. Luego por ahí no hay ningún problema. La relación de los ángulos siempre funciona. Me das un ángulo, tengo el otro. Luego con esto yo conocería la forma del triángulo. Pero el problema es que para medir este lado y este lado no puedo utilizar Pitágoras, porque estos lados no son iguales, puesto que los ángulos no son iguales. Entonces no puedo utilizar Pitágoras. Lo más que podría decir es, a este le llamo A este le llamo B, y todo lo que sé es que Pitágoras me dice que A cuadrado más B cuadrado es 36C cuadrado. Y esto es una ecuación con dos incógnitas, A y B. Luego esto tiene infinitas soluciones, hay infinitas posibilidades para estos dos y no sé cuál es la correcta. Si A es 0, B sería 6 o menos 6, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Hay muchísimas soluciones. Luego no puedo determinar con la información que me dan quién es el triángulo. ¿De acuerdo? Luego la pregunta es, y esta es la pregunta clave en este tema, ¿cómo determino las medidas de un triángulo si solo conozco un ángulo y un lado? Y ahora atención, esta es una pregunta muy común en la naturaleza, ¿de acuerdo? Muchas veces en la naturaleza o en el mundo uno solamente puede medir como un ángulo y un lado. Por ejemplo, yo tengo una cuerda de 6 metros, yo soy una persona y estoy aquí. Y tengo una cuerda que sé que mide 6 metros. Imaginaos que tengo, por ejemplo, una cometa volando. Esto es una cometa. ¿Vale? Entonces yo sé que la cuerda de mi cometa son 6 metros. Luego yo sé que estos son 6 metros. Yo estoy aquí con mi cometa. Esto es el suelo. Por supuesto, esto es la altura a la que vuela mi cometa. Y yo quiero conocer la altura. ¿Qué datos puedo calcular yo? La altura no, porque es la altura, es el dato que yo quiero. Y esta distancia de aquí, aunque está sobre el suelo, es muy difícil de calcular si yo estoy solo. Porque necesitaría que una persona viniera con 1 metro, se pusiera justo en la vertical de la cometa, y midiera esta distancia de aquí a aquí, ¿vale? Y si la cometa se está moviendo puede ser complicado. Entonces, si os fijáis, sin moverme de mi sitio, yo solo hay dos datos que conozco: lo larga que es la cuerda, y una cosa que puedo medir fácilmente es este ángulo, ¿vale? Con un transportador o simplemente a ojo. Medir ángulos es fácil sin moverme del sitio, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo saber yo la altura de la cometa sin moverme del sitio, solamente con el ángulo y la distancia? Y resulta que esto se puede hacer, pero que necesitáis la trigonometría que vamos a aprender este año. Bueno, entonces la idea es, y es una idea bastante inteligente, pero es ya de los tiempos de la Edad Media. Lo que hizo la gente fue, se recurre de todos los triángulos, vamos a ver. Ahora tenéis que intentar entender esta idea. Veréis, cuando yo conozco un ángulo del triángulo, conozco el otro. Luego la forma del triángulo está fija, ¿de acuerdo? Yo por los ángulos sé cuál es la forma de este triángulo, lo que no sé es su tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno conoce la forma de un triángulo y no el tamaño,
lo que uno puede hacer es buscar un triángulo que sea semejante a este y que yo conozca. ¿Os acordáis de la semejanza, que es lo último que vimos, no? En el fondo, con los ángulos, conocido un ángulo, conozco los ángulos, luego conozco la forma. Luego yo lo que debería hacer es conseguirme un libro donde estén todos los triángulos rectángulos agrupados por su forma, ¿de acuerdo? Es una tabla de triángulos, ¿vale? Pero claro, la pregunta es, ¿qué tipo de triángulos meto yo en ese libro, ¿vale? Los triángulos, tienen que ser triángulos de un tamaño fijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué lado fijo yo en los triángulos para hacer mi tabla de triángulos? Entonces, podríais fijar el tamaño de un cateto, o podríais fijar el tamaño de otro cateto para fijar el tamaño de este triángulo. Pero el lado especial en un triángulo es su hipotenusa, ¿no? ¿Vale? Luego, imaginaos que yo tengo un libro en el que me dicen cuáles son las medidas de todos los triángulos cuya hipotenusa mide 1, ¿vale? 1 metro, 1 centímetro, lo que sea. ¿De acuerdo? Tengo una tabla en un libro llena de páginas, ¿vale? Y en ese libro me dicen cómo son todos los triángulos cuya hipotenusa es 1. Entonces miro en ese libro y me voy a la página donde está escrito quiénes son los lados de un triángulo cuyo ángulo son 20 grados y su hipotenusa es 1. ¿De acuerdo? En vez de un libro hoy en día, lo que utilizamos, por supuesto, es la calculadora. Bueno, y entonces dentro de ese libro os traen esta medida y esta medida. Y os dicen, por ejemplo, que estos son 0,34, 342, vamos a tomar 3 decimales, y que el de abajo es 0,94. Entonces, sabiendo esto, ¿puedo saber yo ahora cuánto mide mi triángulo? Yo sé lo que pasa con uno que tiene hipotenusa 1. ¿Qué pasa con uno que tiene la misma forma porque tiene los mismos ángulos, pero tiene hipotenusa 6? Por lo único que tenéis que hacer es una regla de 3. Ese es el motivo por el que se coge el número 1. Es muy fácil ir de 1 a otra cantidad. La cuestión es, si este es 1 y este es 6, si este es 0,94, ¿este quién es? 6 por 0,94, ¿qué es? Una simple multiplicación en vuestra calculadora. 6 por 0,94, 5,64. Y el otro, si esto es 0,342, este de aquí, ¿quién será? Pues 6 por 0,342. Y si esto lo hacemos en un momentín, 6 por 0,342 es 2,52. Luego mi cometa está a 2,52 metros sobre el suelo. ¿De acuerdo? Entonces la trigonometría consiste en eso precisamente. Resulta que en vuestra calculadora están escritas las medidas de todos los triángulos, rectángulos, cuya hipotenusa es 1. Entonces tú te vas a tu calculadora y dices, oye, ¿cuáles son las medidas de un triángulo rectángulo de hipotenusa 1 que tiene 20 grados aquí? Y la calculadora te dice, en vertical 0,342, en horizontal 0,940. Entonces cuando yo me encuentro con un triángulo con la misma forma, pero más grande en la realidad, lo que hago es ir del que me da mi calculadora al que yo tengo. Y con eso podéis medir absolutamente cualquier triángulo conocido, un ángulo, siempre que el triángulo sea rectángulo, claro, y conocido uno de sus lados. En este caso conocéis la hipotenusa, pero no pasaría nada si conocierais este de aquí, ¿de acuerdo? Porque es 0,940, va en este, como el que yo busco va en el otro, ¿de acuerdo? Y luego veremos cómo hacer estos problemas y cómo hacerlos rápidamente, ¿de acuerdo?
Pero entonces vamos a la definición clave de todo este tema, que son las definiciones de seno y coseno. Luego veremos lo que es la tangente también, De momento con ángulos agudos, ¿vale? Ángulos de menos de 90 grados, porque estamos trabajando con triángulos, rectángulos, en el que lo que no conocemos es el ángulo pequeño. Y el ángulo pequeño es justo el que estamos trabajando. Luego tiene que ser un ángulo de menos de 90. Son ángulos agudos. Entonces la cuestión es, ¿qué van a hacer el seno y el coseno? Entonces, en trigonometría, uno lo que hace es aprenderse para un triángulo rectángulo de hipotenusa 1, esto mide 1, las unidades nos importan poco porque estamos en matemáticas, ¿vale? Un metro, un centímetro, me da igual, 1, ¿de acuerdo? Bien, imaginaos que este ángulo lo conozco, es un ángulo alfa, ¿de acuerdo? Entonces yo en mi calculadora debo tener una manera de encontrar cuánto mide este, si me dicen quién es alfa, y cuánto mide este, si me dicen quién es alfa. En principio esto es el cateto y esto es el cateto, ¿vale? Bueno, entonces fijaos que yo conozco el ángulo, ¿verdad? Como yo conozco el ángulo, puedo clasificar los catetos. Este cateto de aquí es lo que se llama el cateto opuesto a alfa. Se le llama el cateto opuesto a alfa porque es el cateto que está delante de alfa. Y este de aquí es el cateto que está pegado a alfa, porque es el que está tocando el ángulo alfa, ¿no? Este es el que está enfrente de alfa, es el opuesto a alfa, y este es el que está tocando alfa. Luego a este se le llama el cateto contiguo a alfa. Pues bien, en matemáticas, cuando tenéis un triángulo rectángulo de hipotenusa 1 y conocéis un ángulo de ese triángulo, a lo que mide el cateto opuesto cuando la hipotenusa es 1 se le llama seno de alfa. Seno del ángulo, ¿de acuerdo? Y se abrevia como, porque se utiliza mucho, seno de alfa, sen alfa. Seno de alfa es el cateto opuesto cuando la hipotenusa mide 1. Y ahora el cateto contiguo, lo que mide el cateto contiguo se denomina coseno de alfa, coseno por decirlo así. Y como se utiliza mucho se le llama coseno de alfa, cos alfa. Entonces, dicho muy brevemente, vuestra calculadora lo que tiene en su memoria para medir cualquier triángulo que os den, conocida su forma, es todos los triángulos prototipo que existen. Perdón. Y ahora, ¿cómo son los triángulos prototipo? Rectángulos. Son todos los triángulos rectángulos. Y ahora, para fijar el tamaño, tengo que fijar un lado. El lado que se fija es el lado más importante, que es la hipotenusa. Entonces, suponiendo que la hipotenusa es 1, si a vosotros a la calculadora dais un ángulo, la calculadora os puede decir cuánto mide el lado opuesto al ángulo, y eso se conoce como seno del ángulo. Seno del ángulo es lo que mide esto. Y el coseno es lo que mide el lado contiguo. Y ahora, sabiendo, gracias a vuestra calculadora, cuáles son las medidas de un triángulo rectángulo con un ángulo conocido e hipotenusa 1, haciendo una regla de 3, podéis saber lo que mide absolutamente cualquier triángulo en la naturaleza conocido un lado y un ángulo. Vamos a ver un ejemplo, y luego vamos a convertir esto en algo mucho más automático, ¿vale? Solamente con esto y sabiendo manejar vuestra calculadora, ya podríais medir cualquier triángulo absolutamente, ¿de acuerdo? Pero esto tiene mucha técnica detrás, y hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, aún aparte del seno y el coseno, vamos a introducir otra cosa que se llama la tangente,
y vamos a ver relaciones entre seno y coseno y vais a trabajar durante años con el seno y el coseno. Pero básicamente la idea del seno y el coseno es esa. El seno y el coseno son las medidas de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 1 y cuyo ángulo os dan. Entonces para cada ángulo distinto hay un seno y un coseno, porque para cada ángulo que tengáis aquí hay un triángulo distinto con hipotenusa 1. Ahora, ¿por qué 1 la hipotenusa? Porque si la hipotenusa no es 1, es muy fácil pasar de 1 a cualquier otro número, es una regla de 3 directa. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Es importante que tengáis calculadora por aquí. Vamos a dedicar un par de días a introducir la trigonometría con mucha calma. Entonces, un ejemplo. Imaginaos que queremos medir otro triángulo. Vamos a hacerlo ahora desde el principio. Si tenéis una calculadora, cogedlo por ahí, ¿vale? Os voy a ir explicando cómo se hace. Voy a pintar toda la situación con un dibujo y ahora vemos exactamente cómo es eso. Imaginaos que yo estoy otra vez en el campo, ¿de acuerdo? Esto es el suelo. Y delante de mí veo, por ejemplo, una casa. Por supuesto, los dibujos no son demasiado importantes, ¿vale? Lo importante son las ideas. Tengo una casa delante de mí. Yo estoy aquí. Imaginaos que de momento yo no tengo altura, ¿vale? Para que el problema no sea demasiado complicado. Ahora imaginaos que de la casa, desde la azotea hasta donde yo estoy, hay por ejemplo un cable. Esto es un cable. Y yo sé que ese cable mide 30 metros. Es un problema un poquito artificial porque de momento tenemos que hacer cosas sencillas, ¿de acuerdo? Luego haremos problemas más naturales. Todo esto son 30 metros. Y ahora imaginaos que yo no quiero moverme de mi sitio. Yo tengo aquí este cable al lado, lo estoy viendo, es un cable tenso. Y quiero saber lo lejos que está la casa y lo alta que es la casa sin moverme de mi sitio. Entonces, si yo en mi mochila tengo un transportador graduado, este ángulo no me cuesta nada medirlo con el transportador, sin moverme de mi sitio. Simplemente pongo el ángulo al lado de mi transportador. Imaginaos que este ángulo, por ejemplo, es de 15 grados. Vamos a seguir trabajando en grados de momento, para que la cosa no quede muy artificial. Y entonces mi objetivo es, quiero conocer cuánto mide esto. Es decir, cómo estoy de lejos yo de la casa y cómo es de alta la casa. Y por suerte, aparte de un transportador graduado, tengo en mi mochila una calculadora. Bueno, entonces, lo primero, abstrae del problema, ¿vale? Esto es un problema con un montón de dibujos y un montón de cosas. En el fondo, yo lo que tengo es un triángulo rectángulo, como este. No tiene por qué estar bien dibujado, ¿vale? Está claro que este triángulo aquí abajo no tiene 15 grados, ¿vale? En matemáticas no importa que el dibujo sea exacto, lo que nos importa es que las ideas sean exactas. Entonces, si yo digo que estos son 15 grados, es que estos son 15 grados, aunque no sean 15 grados en la realidad, ¿vale? Muy bien. Entonces, tengo aquí 15 grados, y yo sé que esto mide 30 metros. Y sé que este ángulo es recto, porque la casa es vertical, ¿de acuerdo? Como la casa es vertical, si fuera la torre inclinada sería más complicado el problema, ¿vale? Pero la casa es vertical. Y yo quería encontrar quién es este y quién es este. Y ahora, fijaos que, como en el caso de la cometa, para este problema yo no puedo recurrir a Pitágoras porque tengo un lado, pero me faltan los otros dos y no conozco ninguna relación entre ellos. Este ángulo sí que sé quién es, por supuesto. Este ángulo es 90 menos 15, ¿no? Que es 85. Pero eso es irrelevante, ¿vale? Este es 85, este es 90, este es 15, pero ¿quiénes son los lados? ¿De acuerdo? Eso no lo sé. Entonces, si no tuviera más información, tendría que quedarme quieto aquí, ¿vale? Por suerte yo tengo una calculadora. Y ahora, si miráis vuestra calculadora, veréis que vuestra calculadora tiene unas teclas que se llaman... Dependiendo si la calculadora está en español, la tecla se llama sen, o en inglés sin, porque en inglés seno es sin. Ahora os lo indico, ¿vale? En inglés es
Sine. ¿Eh? Bien, y cos. En inglés por suerte es lo mismo, porque es sine y cosine. Muy bien. Entonces, estas teclas son las que me dan las medidas de un triángulo rectángulo que tiene la misma forma que el mío, pero hipotenusa 1. Entonces yo ahora me voy a mi calculadora. Coged la calculadora de vuestro ordenador, de vuestro móvil, si no tenéis una calculadora de mano, aunque os sugiero que os familiaricéis con vuestra calculadora de mano, y mirad cuánto da el seno y el coseno de 15 grados. Entonces, rápidamente, si miráis cuánto da el seno de 15 en vuestra calculadora, si vuestra calculadora está en modo de grados, y si no lo está, por favor decídmelo y os hago una explicación. Bueno, os haré una explicación, ¿vale? En otro vídeo posteriormente. Pero si yo pongo en mi calculadora quién es seno de 15, la calculadora me dice con un montón de decimales 0,259, ¿vale? Me da mucho más decimales, pero vamos a tomar 0,259. Obviamente estamos tomando aproximaciones, si os fijáis. Esto es sucio, ¿verdad? Bueno, en cursos posteriores ya aprenderéis a hacer las cosas sin decimales. De momento vamos a trabajar con decimales, luego veremos algunos casos exactos. Bueno, y si yo miro en mi calculadora quién es el coseno de 15 grados, veréis que en vuestra calculadora el coseno de 15 grados es más o menos igual a 0,966. Muy bien. Esto es lo que dice vuestra calculadora. Vuestra calculadora no hace dibujos, vuestra calculadora solo pone números, ¿de acuerdo? El significado de los números tiene que ponerlo en vuestra cabeza. Por eso hay que tener las ideas muy claras. Bueno, ¿qué me está diciendo esto entonces? Mi calculadora lo que me está diciendo es que yo no sé cómo es tu triángulo, lo que me dice la calculadora. Yo solo sé que si un triángulo tiene hipotenusa 1, entonces el cateto opuesto a 15, este de aquí, va a medir lo mismo que el seno de 15, que es 0,259. ¿Vale? Y el coseno contiguo, perdón, el cateto contiguo al ángulo de 15 en un triángulo de rectángulo de hipotenusa 1, vuestra calculadora sabe que mide 0,966. A propósito, si habéis mirado vuestra calculadora habréis visto que seno y coseno tienen un mogollón de decimales, ¿de acuerdo? Desafortunadamente o afortunadamente, la cuestión no tiene nada que ver con lo que uno quiera, la mayor parte de senos y de cosenos son irracionales. Tienen infinitos decimales y no se repiten. Hay algunos que son racionales, e incluso alguno que es un número entero, pero son muy poquitos. Los senos y los cosenos son como la raíz cuadrada. Usualmente tienen infinitos decimales que no se repiten. Bueno, ya aprenderemos a trabajar con eso. Muy bien. Entonces, gracias a mi calculadora y sin moverme de mi sitio, simplemente con una calculadora y un transportador graduado, yo ya sé que mi triángulo, no conozco sus medidas, pero tengo otro triángulo que la calculadora me ha dado, cuya hipotenusa es 1 en vez de 30, tiene la misma forma, porque tiene los mismos ángulos, y resulta que este triángulo sí que conozco estos dos. Entonces, ¿puedo conocer estos dos? Sí, ¿por qué? Porque estos dos triángulos son semejantes. Y si los dos triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Este es a este, como este. El opuesto es al opuesto aquí, como el contiguo es al contiguo aquí, sin perder nunca de vista que el ángulo de 15 es este. Luego este es su contiguo y este es su opuesto. ¿Vale? Pero obviamente, para ir de aquí a aquí, yo multipliqué por 30, ¿no? Luego para ir de este a B, tengo que multiplicar por 30. Luego ya está. Este tío es 30 por 0,259. Y eso es, por supuesto sigue siendo una aproximación, ¿de acuerdo? Pero bueno. 30 por 0,259 es 7,77. Sé que la altura de la casa son 7 metros y 77 centímetros. He conseguido averiguar, sin moverme de mi sitio, cuál es la altura del edificio hasta los centímetros. Si hubiera cogido 3 decimales, tendría hasta los milímetros. Y este lado de aquí, el contiguo. El contiguo es 0,966 por 30, porque esta figura de aquí es 30 veces más grande que esta. Luego esto es
0,96 0,966 por 30. Y esto es, por supuesto, sigue siendo una aproximación, ¿vale? 0,966 por 30 es 28,98 metros. Luego entonces, mi calculadora me ha dicho, sin moverme del sitio, que estoy a unos 29 metros de la casa y que la casa tiene 7,77 metros de alto. ¿De acuerdo? Esto es la potencia de la trigonometría. Entonces, el resumen viene a ser el siguiente. Cuando tengáis un triángulo rectángulo del que solo conocéis un ángulo y un lado, Pitágoras no os puede ayudar porque os faltan lados. ¿De acuerdo? Ahora, la trigonometría viene a vuestro rescate. Coged vuestro triángulo y fijaos en el lado que conocéis y en el ángulo que conocéis. Entonces vuestra calculadora con las funciones seno y coseno os va a dar las medidas de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 1 y con el mismo ángulo que el vuestro. El opuesto va a ser seno de 15, el contiguo va a ser coseno de 15. Y ahora cuando sabéis lo que mide un triángulo con hipotenusa 1, sabéis lo que mide un triángulo con cualquier otra hipotenusa. ¿De acuerdo? Es así de fácil. Esto es el uso del seno y del coseno. Ahora, perdón, es posible que vuestra calculadora no os haya dado esto. Debería, ¿vale? Pero muchas veces la calculadora está mal configurada. Perdón, ¿y si no da esto? Bueno, entonces la cuestión es, vuestra calculadora está diseñada para trabajar con grados, pero también está diseñada para trabajar con radianes, incluso con grados centesimales, de los que hablamos brevemente por ahí atrás. Entonces vuestra calculadora, usualmente en la pantalla, por ahí por una esquina en algún sitio, tiene escrito una de estas tres cosas: deg, rad o gra. Deg quiere decir que está trabajando con grados, viene del inglés, por supuesto, degree, ¿de acuerdo? Está trabajando en grados. Rad quiere decir que está trabajando en radianes. Y gra quiere decir que está trabajando en lo que se llama gradianes, ¿vale? Es centesimal, por decirlo así, ¿vale? 90 grados, lo que no tenemos 90 grados para esto son 100, que es una cosa que prácticamente nadie usa. No sé ni siquiera por qué lo tienen, por tradición, creo yo. Entonces, para trabajar en grados tenéis que conseguir que vuestra calculadora esté en modo deg. Y para eso tenéis que conocer vuestra calculadora y saber cómo cambiar el modo. Típicamente hay una tecla que se llama mode, mode, con la que podéis cambiar a grados, radianes y gradianes si fuera el caso, ¿de acuerdo? Esto casi nunca se usa, si lo tenéis ahí mal. Entonces típicamente si el seno y el coseno no os han dado lo que esperabais, es porque vuestra calculadora está en este modo o en este. Tenéis que utilizar la tecla mode para cambiar a degrees, ¿de acuerdo? Si no tenéis muy claro cómo hacer eso, comentádmelo en los comentarios e intento hacerlo, ¿vale? En plan gráfico, en plan visual. Vamos a dejarlo prácticamente aquí, solamente viendo un ejercicio más, ¿de acuerdo? Mañana seguimos. Por hoy simplemente es que aprendáis lo que son el seno y el coseno a nivel intuitivo y por qué vuestra calculadora lo tiene que así, ¿vale? Pero vamos a aprender a hacer esto mucho mejor y mucho más rápido y reaprender lo que es el seno y el coseno de varias maneras diferentes. Entonces, vamos a ver de momento. Un pequeño problema entonces simplemente para mañana. 2 ejercicios. Y son importantes, ¿eh? Completadme por favor los lados y los ángulos. Os voy a poner varios triángulos, completadme lo que falta. Por ejemplo,
Pura rutina en este caso porque ya hemos hecho dos como este. Pero vamos a hacerlo. Una cuestión. Si nos dicen que un triángulo es rectángulo, en general no os lo creáis, ¿vale? Hay que poner el ángulo recto ahí. Imaginemos que estos son 30 grados. Os voy a llevar la sorpresa de que uno de los dos lados da exacto. No os voy a decir cuál. Y estos son 10 metros. La pregunta es, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Y cuánto es esto? Obviamente esto de aquí, el ángulo es una tontería, ¿verdad? No requiere calculadora. Bien. Ya os digo, un ángulo, pero en un lado os va a dar exacto. Es deliberado. Bien. Otro. Más divertido, va. Muy parecido. Pero para ver si estáis un poco atentos, ¿de acuerdo? Ojo a lo que es contiguo y ojo a lo que es opuesto. Digamos que estos son 30 metros. Y que estos son, por ejemplo, 50 grados. Estos no van a dar exactos. Entonces, ¿cuánto mide este? ¿Cuánto mide este? ¿Y cuánto mide este? Una cuestión, por favor. Esto podéis plantearlo de dos maneras, por supuesto. Como este mide 50, este mide 40, ¿no? Luego vuelvo a hacerlo, seno de 40, coseno de 40 por aquí, ¿vale? Y hago la semejanza, ¿de acuerdo? Intentad utilizar 50. Vamos a ver, para 50, ¿quién es el opuesto de 50? Esto, ¿no? Luego entonces, a ver, cuando tengáis el de hipotenusa 1, ¿de acuerdo? Esto será seno de 50, porque es el opuesto a 50. 50 está aquí, y esto va a ser coseno de 50. ¿Me entendéis? No utilicéis el truco tonto de cojo aquí 40, seno 40, coseno 40, fijándose siempre que el de aquí es el del suelo, ¿de acuerdo? Si este es 50, esto es el opuesto a 50. Y este es el contiguo de 50, ¿no? Luego en mi prototipo con hipotenusa 1, aquí pongo el seno de 50 porque es el que está delante de 50, y aquí pongo el coseno de 50 porque es el que está pegado a 50. ¿Lo entendéis? Intentad hacerlo así, por favor, ¿vale? No penséis en geometría en que hay arriba y abajo, ¿vale? El ángulo que me dan es el ángulo con el que trabajo. Bueno, y uno más, muy interesante. Este es el motivo, este apartado que hay aquí, ¿vale? Ahora les ponemos nombre a B y C. Este tipo de triángulo es el motivo al que vamos a tener que definir, aparte de seno y coseno, una nueva cosa llamada tangente, ¿de acuerdo? Que imaginaos que yo tengo este triángulo, y en vez de conocer la hipotenusa, como ha ocurrido hasta ahora, hipotenusa, siempre conozco la hipotenusa, ¿qué pasa si conozco, por ejemplo, un cateto? Yo sé que estos son 10 metros. Y que ahora sé, por ejemplo, que estos son 60 grados. ¿Cómo averiguo este? ¿Y cómo averiguo este? Por supuesto, la idea es la misma, ¿vale? Una semejanza sobre un triángulo con hipotenusa 1. Lo que pasa es que ahora, si os fijáis, el seno de 60 va a ir en 10, ¿vale? Como 1 va a ir en esto y como el coseno de 60 va a ir en esto. ¿De acuerdo? Pues pensadlo y mañana lo resolvemos. Y a partir de aquí seguimos y vamos a darle muchas vueltas a esto. A nivel práctico, seno y coseno son simplemente eso, ¿de acuerdo? Son para un triángulo de hipotenusa 1 y un ángulo cualquiera, siempre que sea rectángulo. Si este es alfa y esto es 1, esto es seno alfa y este es coseno alfa. Esto es la idea de seno y de coseno. Ahora esta idea llega muy lejos en matemáticas, porque detrás de esto está la circunferencia, como veréis, de radio 1 y hay muchas más cosas por ahí. Entonces esta idea llega lejísimos en matemáticas y en física. Vais a ver senos y cosenos por todos lados, haciendo cosas muy curiosas, en acústica, en todo. Entonces, como son ideas tan importantes, vamos a tener que darles vueltas y reaprender lo que es el seno y el coseno de varias maneras, ¿de acuerdo? No solamente hay una manera de entender las cosas, hay varias. Esta es la primera manera, la manera más pragmática para resolver problemas, pero reaprenderemos lo que es el seno y el coseno en los próximos días, redefiniéndolos de otra manera, ¿vale? Entonces, por favor, haced estos ejercicios y mañana volvemos a ver más. Venga, muchas gracias.